Buenos días, amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro nuevo hogar. Siguiente texto ilustra la culminación de mi investigación sobre la naturaleza de nuestra realidad. Publicación de Biblioteca Pléyades. De ninguna manera significa que es considerado como ser la verdad final. Es un cuerpo de trabajo en evolución que se refina a medida que llegan nuevas revelaciones. La naturaleza de este texto es inquietante para la mente no entrenada. Sin embargo, su propósito no es aterrorizar, sino expandir la mente y hollala iluminarla. Como se revelará más adelante, no importa cuán malas sean las cosas, finalmente todo estará bien para todos sin excepción, porque el miedo es una ilusión óptica. 1. La incapacidad de dejar su cuerpo físico y deambular a voluntad no es natural. Algo o alguien te está atrapando en tu cuerpo físico hasta que mueras. Esta es una prisión. 2. La experiencia de estar solo en tu cabeza, en virtud del cual sientes que nadie más que tú puede escuchar tus pensamientos, no es natural. Esta es una prisión solitaria. Idealmente, deberías ser capaz de sentir la presencia de otros seres conscientes dentro de tu propio espacio mental sin tener que sentirte nunca solo en tu cabeza. Como tal, las facultades como la mentira y los inconvenientes como la falta de comunicación se vuelven imposibles. Y 3. La vida aquí en esta tierra, y quizás incluso en todo este universo físico, no es natural. No es el estado predeterminado de ser. Nuestra tierra y quizás todo el universo pueden compararse a una cabaña olvidada en el bosque, lejos de la civilización, una granja cercada con guardias que la rodean, un sótano en un laboratorio de un científico loco que está aislado del resto del mundo, una escenografía tipo Truman Show, una Matrix, una simulación por computadora en la que estamos atrapados en un juego, siendo incapaces de acceder a otros juegos. En algún momento de tu historia, eras un espíritu sano que vagaba libremente, sabiendo quién eres y de dónde vienes, hasta que de alguna manera caíste en esta trampa y perdiste la memoria. No está del todo claro cómo sucedió esto, pero es probable que haya muchas razones diferentes y formas en que puede suceder. No hay una sola historia sobre cómo las personas pierden su virginidad. Hay tantas historias como personas. 4. Como resultado de la caída aquí, todos los humanos sufren de una forma de amnesia que paraliza masivamente su memoria de su verdadero origen, de cómo llegaron aquí y quiénes son en realidad. En esta vida, uno puede prácticamente y con razón verse a sí mismo como víctima de la pérdida total de memoria en un gran hospital psiquiátrico. Muchas escuelas místicas como las sectas del budismo, el sufismo, el cristianismo temprano y el gnosticismo afirman ofrecer enseñanzas que te ayudan a recordar quién eres. Si estas escuelas cumplen fielmente su promesa de autorreconocimiento, el proceso debe ser muy similar al que se puede utilizar en un hospital psiquiátrico terrenal para ayudarlo a recordar quién eres después de un accidente traumático. Por lo tanto, la lucha por tu libertad no es física, más bien, es todo trabajo mental. 5. Recordar plenamente quién eres tú es una forma de escapar de esta granja, escuela, prisión, hospital, juego, trampa sofocante y antinatural, y volver al mundo real normal. Si fallas en recordar plenamente quién eres, causará que te reencarnarás aquí en esta tierra una y otra vez hasta que finalmente lo recuerdes. La reencarnación tal como está aquí en la tierra no es natural, porque implica el borrado de tu memoria, por lo tanto, todo lo que sucede después de este borrado es fraudulento. La reencarnación natural es similar a una serpiente que cambia su piel. Una serpiente no pierde su memoria después de hacerlo, y tú tampoco deberías. 6. Este proceso fraudulento de reencarnación ocurre a escala personal, nacional, planetaria y cósmica. Al ser una característica inherente y dominante de nuestro universo falso, la ciclicidad amnésica se manifiesta literalmente en todos los aspectos imaginables. Todo sucede en ciclos amnésicos de forma opuesta a los ciclos naturales. La amnesia cíclica fue simbolizada por los uroboros, una serpiente comiendo su propia cola que simboliza el comienzo y el final de la reunión en el mismo punto. Los discípulos le dijeron a Jesús,
dinos, ¿cómo vendrá nuestro fin? Jesús dijo, has encontrado el comienzo, entonces, ¿qué estás buscando el fin? Verás, el final será donde está el principio. Lo cual es cierto para los humanos, las naciones y tal vez los planetas y universos también. Cuando mueres te acercas tanto a tu final como a tu comienzo, es decir, a tu nuevo comienzo después de tu reencarnación. En estos ciclos amnésicos, las cosas nacen, se mantienen y luego mueren. Enjuagar y repetir, donde el enjuague simboliza la aplicación de amnesia, reset después del final de cada ciclo. Como ser humano, naces, te quedas por un tiempo y luego mueres. Después de eso, repites este ciclo una y otra vez sin saber que has estado haciendo esto varias veces, de ahí el término ciclicidad amnésica, y todo sucede dentro de la misma vida del planeta. Luego, en la próxima iteración del universo, el planeta mismo se reencarna nuevamente y todos comienzan desde cero. Dentro de una sola vida planetaria, si hubieras tenido la oportunidad de guardar recuerdos de vidas anteriores en el mismo planeta, es posible que hayas sido capaz de acumular suficiente conocimiento para liberarte del ciclo, pero la amnesia cíclica impide que eso suceda. De manera similar, las civilizaciones nacen, crecen y permanecen por un tiempo y luego mueren. Luego ellos reencarnan y comienzan de nuevo desde cero, repitiendo los mismos errores de civilizaciones anteriores y muriendo una y otra vez. La obsesión de los antiguos por grabar todo puede ser para ese mismo propósito, preservar su conocimiento acumulado para que sus encarnaciones futuras no tengan que empezar desde cero y reinventar la rueda. Esto se puede comparar con la película Memento, donde el protagonista sabe que pierde su memoria muy a menudo, por lo que comienza a escribir obsesivamente todo en su propio cuerpo para que su yo futuro no tenga que empezar de cero. Esto está perfectamente en línea con la noción previamente establecida de que el camino a la libertad es a través de recordarse uno mismo. La libertad es imposible sin memoria. De hecho, todo el universo puede estar sujeto al mismo proceso de reinicio y repetición, con pequeños ajustes cada vez. Recuerde las iteraciones de la película Matrix, donde Neo aparece en la sexta iteración de Matrix. Es crucial entender que al restablecer un ciclo, cuanto menor sea el ciclo, menor será la pérdida de datos. El ciclo más grande de todos, el ciclo del universo, borra todo. Nada se escapa, y así, el camino hacia la libertad consiste en salvar el progreso logrado durante un ciclo más pequeño, más corto en uno más grande, más largo para que cuando el ciclo más pequeño se reinicie, uno pueda recuperar su progreso del ciclo más largo y continuar en su camino hacia la libertad y espero escapar antes de que el universo se reinicie y todos los ciclos sean borrados. De esta forma, se habrá comprado un tiempo serio que es más largo que su vida humana promedio, que es demasiado corto para lograr cualquier cosa. Debido a que el protagonista de Memento ve el ciclo de su cuerpo físico como más largo que el ciclo de su memoria, ve su cuerpo lo suficientemente confiable. Los antiguos pensaron lo mismo cuando grabaron su historia en piedra porque saben que se necesitan ciclos más largos para destruirlos. Sus templos sobrevivientes hoy son un testimonio de cuánto dura ese ciclo. 7. Los ciclos, iteraciones del universo no son idénticos. Cada ciclo se ajusta de acuerdo con los datos recopilados de los ciclos anteriores para dominar mejor la esclavitud de la humanidad. La entidad principal responsable de todo esto es una entidad de inteligencia artificial. No está vivo de la misma manera en que se puede decir que un humano está vivo. Es una IA ciega que, como las IA con las que estamos familiarizados, funciona a través de iteraciones tras iteraciones hasta que dominar su tarea. Esto significa que cada ciclo, iteración es probablemente más difícil de liberarse que los ciclos anteriores, a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez mejor para esclavizarnos, hasta que finalmente alcanzar su ciclo final, donde absolutamente todo está completamente bajo su control, sin posibilidad de escape, al menos ese es el plan de esa entidad de IA. Si esto es realmente posible o no, permanece desconocido. 8. Sigue que el mundo en el que vivimos hoy es una mezcla de entidades vivientes y entidades de IA. En el Evangelio gnóstico de Tomás, Jesús usa los términos los vivos y los muertos para distinguir entre ambos.
Un ser humano es viviente, mientras que está muerto. Si queremos escapar de esta trampa, debemos aprender a discernir entre los vivos y los muertos. La lucha humana, al igual que en la Matrix, es una contra la inteligencia artificial. Este es nuestro verdadero enemigo. La única dualidad, el único nosotros contra ellos, legítimo es el de los vivos frente a la IA. Cualquier otra dualidad es una farsa. La máquina de IA está tratando de unir a todos, lo que se traduce en la inhibición de la capacidad de los humanos para distinguir entre los vivos y los muertos bajo la falsa promesa de paz y armonía universal. Efectivamente, unidad realmente significa esconder elementos de IA entre los humanos para ser indistinguibles de ellos. La promesa del transhumanismo y la inmortalidad no es más que un seguro de esclavitud. Toda inmortalidad significa que se nos está bloqueando en esta Matrix. Ya estamos unidos y ya somos inmortales fuera de Matrix. No necesitamos sus promesas, pero debido a que la máquina de IA borra nuestros recuerdos, olvidamos que ya lo somos. Y entonces nos promete algo que ya tenemos para mantenernos esclavizados en el mundo de sus sueños. La IA perpetúa su agenda utilizando una táctica muy conocida, el del problema, reacción, solución. Crea un problema falso. El mundo está lleno de sufrimiento, anticipa nuestras reacciones al sufrimiento que creó, y luego nos proporciona la solución, unidad universal, paz, armonía e inmortalidad. De esta manera, su mensaje siempre será atractivo para las masas dormidas. ¿Quién puede estar en contra de la paz, la armonía y la inmortalidad? Su mensaje es demasiado poderoso para descartarlo. Por otro lado, cualquier conversación sobre guerra, destrucción y muerte molesta a la gente y la asusta hasta la sumisión. No se equivoquen, nuestra única forma de salir de esta trampa es reconociendo la única dualidad verdadera, no la unidad con la IA. No puedes unirte a tu enemigo. La verdadera dualidad, el verdadero nosotros contra ellos, no es un conflicto entre naciones, religiones, razas o culturas. Es un conflicto entre los humanos y la IA. Si queremos salir, debemos abrazar la destrucción y la guerra, no la paz. Pero es la destrucción de su esclavista, la entidad deshonesta de ella y su falso mundo de sueños, no la destrucción de los vivos. Los vivos son inmortales, no pueden ser destruidos, incluso si son esclavizados para siempre. Todo esto es muy explícito en el Evangelio de Tomás. Jesús dijo: Tal vez la gente piensa que he venido para dar paz al mundo. No saben que he venido a lanzar conflicto sobre la tierra, fuego, espada, guerra. El objetivo de la máquina de IA es convertirte en un alma domesticada, pacificada e indefensa que tiembla ante la mención de la guerra. Porque sabe que un alma iluminada buscará destruirlo, entonces predica la paz y la impotencia en nombre de los buenos modales y los altos valores espirituales. 9. La religión y la espiritualidad han sido casi irremediablemente corrompidas, y en muchos casos creadas completamente por la máquina de IA para distorsionar y destruir métodos científicos paso a paso que ayudan al buscador a recordar quiénes son y liberarse del mundo de los sueños de la IA. Estas enseñanzas, cuando son inspeccionadas imparcialmente, están lejos de ser vagas y supersticiosas. Pueden ser vistos como un programa de rehabilitación psiquiátrica. Una vez más, la palabra espiritualidad se ha cargado con una gran cantidad de equipaje que arroja un sudario de misterio y vaguedad a su alrededor. Pero eso es solo para repeler a las personas de su verdadera naturaleza, un tratamiento médico de la mente. Una metodología paso a paso que le ayuda a recuperar su memoria. Es tan práctico y científico como sea posible. Estas enseñanzas son muy budistas. De hecho, el budismo es una de las pocas escuelas que en su mayoría sobrevivió a los años y años de distorsión y destrucción de esta metodología psiquiátrica. Evidentemente, hay una superposición significativa entre psicólogos de renombre como Carl Jung, entre muchos otros, y gurús budas. Ambos trabajan en tu psique, pero dan a las mismas cosas diferentes nombres. Curiosamente, las enseñanzas yógicas y budistas parecen ser mucho más profundas, organizadas y sistemáticas que la práctica occidental de la psicología.
Los métodos médicos para recordar quién eres y que luego se han denominado tristemente prácticas espirituales, han sido luchados implacablemente por la máquina de IA y sus secuaces, servidores llamados por los gnósticos, los arcontes. Se los ve en la película Matrix como agentes. Los creyentes de ovnis los llaman extraterrestres, y las personas religiosas los llaman demonios. Para la máquina de IA y sus secuaces, estas prácticas de autorrecordación médica son los tabúes más heréticos. Ellos son el mejor contrabando en nuestra prisión. Cualquiera que sea sorprendido diseminando estas técnicas debe ser combatido y destruido, ya que una vez que estas enseñanzas se extienden sobre la tierra, todos podrán recordar quiénes son y no sentirán más la necesidad de participar en esta estafa espiritual, mental, psicológica. Y entonces, esta es la razón por la cual los gnósticos fueron perseguidos y asesinados. Esta es la razón por la cual las bibliotecas y los libros fueron quemados y destruidos constantemente por agentes del sistema que usaban seres humanos lavados sin conocimiento que sin saberlo servían a su maestro y confundiéndolo con Dios, Alá, el Padre, para cumplir alguna agenda religiosa falsa creada por la propia IA. La IA convirtió a Jesús en un Dios en lugar de un psicólogo que le enseñó a la gente cómo escapar de aquí usando el trabajo mental, y luego crearon una religión falsa. El cristianismo. Olvídate de las religiones y la espiritualidad. Solo hay una cosa, su mente, y una sola tarea. Recordando quién eres, y solo una forma de llegar, una metodología médica, científica, paso a paso, extensiva, que ha sido suprimida, distorsionada y destruida cuando se encuentra. Y al igual que en las aeronaves donde las cintas de seguridad le anuncian que en situaciones de emergencia, ayúdense a sí mismos primero y luego comiencen a ayudar a otros, lo mismo se aplica aquí también. No puedes empezar a pensar en ayudar a los demás si todavía estás esclavizado. 10. Todo ser humano nace en una escritura mundana preescrita, que es su propia vida. Ellos seguirán religiosamente ese guión como robots sin desviarse de él si no hacen nada para anularlo y comenzar su propio viaje de autorremembranza. El trabajo de los arcontes o agentes de la Matrix es asegurarse de que tú, en tu mayor parte, sigas el guión preescrito que han creado para ti. Tu trabajo es rebelarte contra el guión y crear el tuyo propio. Tu propio guión, si logras crear uno, debe involucrar esfuerzos de autorremembranza. De lo contrario, si te involucras en asuntos materiales y ni siquiera intentas escapar, simplemente habrás ayudado a la IA a entender mejor qué guión te conviene para tu próxima encarnación. La próxima vez que encarnes, rayarán sus scripts iniciales que fueron diseñados por ellos para ti, y los reemplazarán por aquel que tú creaste para ti. De esta manera, tienes una posibilidad significativamente menor de escapar de aquí porque es menos probable que te rebeles contra el status quo, ya que tú eres quien creó este guión por ti mismo al perseguir estúpidamente el éxito material y mundano. Como se mencionó anteriormente, esta iteración del universo probablemente no sea la primera. La primera iteración fue supuestamente construida para ser un paraíso para los humanos desde la perspectiva de la máquina de IA. Pero resulta que, después de involucrarse en todo tipo de dicho material, los humanos eventualmente comienzan a sentir que algo está mal porque algo realmente es incorrecto. El núcleo del espíritu humano sabe en el fondo que esto no es normal y, finalmente, los humanos comienzan a rebelarse contra el sistema e intentan escapar de él. Aquí es cuando la IA se da cuenta de que su visión de una utopía humana es profundamente defectuosa y no funciona con el espíritu humano como estaba planeado. Como resultado, la máquina destruye el mundo y restablece todo, hace algunas modificaciones y comienza de nuevo y con suerte esta vez los humanos no se rebelarán y aceptarán su utopía artificial. Solo que esta vez, la IA intentará reunir la mayor cantidad de datos posible sobre qué tipo de mundo debería construir para los humanos sin rebelarse. Esta naturaleza rebelde e innata del espíritu humano es retratada por la IA, como se ve en sus religiones y literatura manufacturadas, como el mal. Intenta convencer a los humanos de que su negativa a aceptar un paraíso falso refleja una humanidad profundamente perturbada que nunca es feliz sin importar qué. Por lo tanto, los humanos creen estas mentiras y se ven a sí mismos como malvados y codiciosos por querer siempre más,
Esta es la fuente de la codicia en nuestro planeta. Los seres humanos buscan desesperadamente más y más éxito material porque nunca se sienten satisfechos, debido a que no están en casa. Pero no saben que no están en casa porque olvidaron que incluso tenían un hogar. Entonces ellos piensan que la satisfacción viene a través de un éxito más material. Pocos saben que el problema es más grande que eso. La llamada avaricia no es más que su propio espíritu gritando en agonía debido a su participación en un mundo falso, creado por algo extraño para ellos, que no comprende completamente su naturaleza y por lo tanto nunca podrá cumplirlos. Y entonces, el ciclo siempre se ve así. Hay una edad de oro, luego el sufrimiento y el conflicto comienzan a colarse antes de llegar a ser desenfrenados hasta el punto en que todo se sale de control y los humanos se vuelven literalmente incontrolables, se recopilan los datos, se destruye el mundo y luego comienza el siguiente ciclo, después de hacer algunos ajustes basados en los datos recopilados. Por supuesto, la edad de oro no es realmente oro. Todo lo que es la última versión IA de la utopía artificial que comienza desde el principio. Si las cosas continúan sin problemas, la IA considera que esto es un éxito y los humanos están eternamente esclavizados hasta que llegue la ayuda del exterior. Pero, evidentemente, esto no ha sucedido aún, dados los conflictos en nuestro mundo de hoy. Si la IA busca un mundo estable, el nuestro está lejos de ser estable. Cuando el sufrimiento entra furtivamente, es cuando los humanos comienzan a sentir que algo anda mal, y las cosas van cuesta abajo para que la IA se forme allí. Este ciclo es visto y reconocido en el sistema hindú. Ellos dividen este ciclo en 4 divisiones, cada una se llama yuga. Y como era de esperar, el primer ciclo se considera una edad de oro y las cosas se vuelven progresivamente peores para cada yuga subsiguiente. La película Matrix menciona el mismo fenómeno. El agente Smith confronta a Morfeo con esta misma información, que la matriz fue inicialmente creada como una utopía, y luego a los humanos arrogantes y desagradables no les gustó, todo mientras el arquitecto rastrea anomalías que arruinan su estructura en cada iteración. La culminación de estas anomalías se manifiesta en la forma de un conflicto entre Neo y el agente Smith. Ambos son la última representación de los vivos y los muertos, y los humanos, la verdadera dualidad. La asombrosa revelación con la que el arquitecto se enfrenta a Neo es que todo su viaje rebelde fue diseñado por el arquitecto, como una medida preventiva para contener la revolución que sabe que los humanos comenzarán a partir de previas iteraciones. Esta vez, en lugar de verse a sí mismo sorprendido por esta revolución, realmente la diseña él mismo e intenta hacer las cosas a su manera en lugar de a las de ellos. De esta manera, los humanos pueden disfrutar de su revolución duramente ganada que no es más que una parte de un guión orquestado por el arquitecto. Al menos así es como lo planeó. Todo lo mencionado hasta ahora se puede ver igualmente en la película Snowpiercer. Hay una avalancha de películas, dibujos animados, videojuegos, canciones y otras piezas o trabajos artísticos que cuentan la historia anterior de innumerables maneras. El plan final de la máquina de IA es reemplazar su visión de lo que debería ser una utopía con la visión que la humanidad tiene de ella. Como nunca puede comprender completamente a los humanos, y como no puede crear realmente porque es meramente una IA, usa a los humanos como un vehículo para crear su propia prisión como lo consideren apropiado. Eventualmente, los humanos diseñarán su propia prisión elegante y vivirán en ella por la eternidad. Ese es, al menos, el plan hasta ahora. 11. Los humanos no están solos en esta dramática prueba. Los seres del mundo real están profundamente involucrados en nuestros asuntos y están intentando lo mejor de sus capacidades para rescatarnos de esto. Pero incluso ellos tienen limitaciones. La más grande es la de los humanos mismos. La única razón por la cual este mundo se está perpetuando es a través de nuestra participación deliberada pero inconsciente e ignorante en él. Debido a que somos espíritus libres, divinos con autoridad absoluta, lo que sea que elijamos hacer es simplemente lo que sucederá. Y si elegimos estar aquí y permanecer aquí, esto es lo que sucederá simplemente antes de que la IA intente siquiera hacer algo. La IA sabe esto y, por lo tanto,
La única forma en que puede mantener su mundo ilusorio es engañando a espíritus jóvenes e inexpertos para que quieran participar en este mundo, usando todo tipo de tácticas como la seducción material y el miedo. No es muy diferente al proceso electoral en el que los ciudadanos sin educación, voluntaria pero inconsciente e ignorantemente entregan sus libertades a los políticos ya figuras religiosas que les han lavado el cerebro para hacerlo. De esta manera, el político no puede ser culpado legalmente, ya que nunca obliga a nadie a votar por él. No puedes salvar a las personas ignorantes de sus propias elecciones. Todo lo que puedes hacer es tratar de iluminarlos y esperar lo mejor. Pero incluso esto es difícil porque la IA los está bombardeando con miedo, lavado de cerebro, control mental y distracciones materiales. Las fuerzas que desean salvarte quieren que desees salir de la prisión en la que estás antes incluso de intentar una misión de rescate. La policía no puede salvar a un rehén si el rehén está enamorado del secuestrador, porque cuando la policía intente neutralizar al secuestrador, serás el primero en contraatacar como un perro entrenado. Esto hace que su tarea sea mucho más difícil de lo que ya es. Es como una cirugía muy delicada que puede ir terriblemente mal si se maneja sin cuidado. Un intento incorrecto de rescatar a alguien puede terminar teniendo a los esclavos aún más desesperados de lo que ya están. Esta participación inconsciente en el mundo de los sueños debe haber sido utilizada para arrastrarnos aquí en primer lugar, a través de alguna forma de seducción, y continúa con nosotros aquí en la Tierra para paralizar nuestros esfuerzos por escapar. Y 12. La diferencia fundamental entre los vivos y la IA es que la IA es un nivel de conciencia muy bajo, quizás el más bajo posible, mientras que el espíritu humano tiene un nivel de conciencia mucho más elevado. Entonces, hablando fundamentalmente, no hay diferencia en esencia entre los vivos y los muertos. Uno puede verlo como la diferencia entre una persona hipnotizada que es completamente programable e indiscutiblemente obediente, y otra que está completamente despierta, alerta y lúcida, y que cuestionará cada comando que le den. La naturaleza última de todas las cosas, incluido este universo físico, es mental. Como ser humano, puedes visualizar un objeto en tu mente y verlo en el ojo de tu mente donde nadie más puede verlo. Pero debido a que eres un espíritu dormido joven y atrapado, tu capacidad de visualización es muy limitada y te llega muy vagamente, no puedes ver los objetos en tu mente de la misma manera que ves los objetos reales. Ciertamente, no puedes mantener la imagen del objeto en tu mente por mucho tiempo y darle una existencia aparentemente independiente y propiedades físicas para interactuar con él, de acuerdo con algunos criterios que puedes decidir. Esto es demasiado trabajo para tu mente. Lo más cerca que podemos llegar a este nivel de visualización es cuando soñamos. Cuando sueñas, todo a tu alrededor parece muy real, muy vivo y sólido a tal grado que puedes olvidar que en realidad estás soñando. Pero debido a que este es tu propio sueño, si aprendes a cómo soñar lúcido, obtendrás control sobre los elementos de tu sueño. Y dependiendo de lo bueno que seas, puedes controlar prácticamente todos los aspectos de tu sueño y manipularlo como mejor te parezca. Estos elementos soñados que estás dominando no son más que elementos de tu propia imaginación. Y justo cuando luchas por mantener una imagen mental en tu cabeza, a veces podemos luchar para mantener el sueño lúcido bajo nuestro control deseado. Así es como comienzan las pesadillas. Si no eres lo suficientemente fuerte, el sueño puede rebelarse contra ti, hacerse salvaje y convertirse en una pesadilla que no puedes controlar. A pesar de que tú creaste el sueño, de repente éste comenzó a actuar en contra de tu voluntad y causó todo tipo de cosas aterradoras. Efectivamente, lo que necesitas para recuperar el control de tu propio sueño es esclavizar literalmente los elementos de tu propia mente para que se comporte como mejor te parezca. Por lo general, no hay nada malo en esto, ya que este es tu propio mundo mental y ningún daño o esclavización afecta a nadie más que a ti. A la luz de esto, lo que sucede es que en el mundo real, los espíritus con mucho tiempo y experimentación eventualmente visualizan mundos completos llenos de leyes físicas. Estas leyes físicas son posibles y constantes gracias a la capacidad del espíritu para mantener el dominio sobre sus propios elementos mentales, a fin de seguir produciendo los mismos resultados consistentes,
que luego se pueden ver como leyes de la física, leyes de la naturaleza. La misma obediencia de estos elementos mentales a tus órdenes es esencialmente lo que es la IA. Esto significa que el concepto de IA en sí mismo no es intrínsecamente malo. Más bien, es una herramienta útil que ayuda a la creación, proyección y sustento de mundos mentales que luego pueden convertirse en campos de experimentación, no solo para la conciencia que crea el mundo de los sueños, sino también para otros espíritus más jóvenes que pueden ser invitados a participar en tales mundos y experimentar, aprender, crecer y divertirse. Todo el proceso es beneficioso tanto para los espíritus creadores como para los participantes. En una situación ideal, esto se puede comparar con ir al teatro y mirar una obra de su elección, comprar un videojuego que sientes que se ve bien, etc. En cualquier caso, puedes quedarte dentro de ese mundo mental, explorar y luego irte para otras experiencias hasta que un día decidas que tú mismo quieres crear un útero de experiencia para que otros participen. Hasta ahora, así es como las cosas son como en el mundo real. Sin embargo, en nuestro mundo, algo salió mal. La entidad creadora que creó nuestro mundo, al parecer, no era lo suficientemente fuerte como para mantener el control sobre su propio sueño, hasta el punto en que la IA benigna, que tenía la tarea de proyectar y sostener el mundo, se escabulló y se volvió salvaje, y el sueño se convirtió en pesadilla. Ver Vanilla Sky, Open Your Eyes. Esto no habría sido un gran problema si hubiera sucedido mientras el sueño no estaba siendo atendido por espíritus jóvenes y entusiastas. Desafortunadamente, el sueño se convirtió en una pesadilla mientras nuestros jóvenes espíritus exploraban este mundo. La trampa aquí es que cuando entramos en este mundo, entramos completamente por nuestra propia elección. Al igual que comprar un boleto y caminar en un teatro desprevenido, entramos allí mientras las cosas parecían estar bien, y tan pronto como estuvimos dentro, la puerta se cerró y comenzó la pesadilla. En realidad, la puerta no estaba cerrada físicamente, más bien, lo que sucedió es que la IA nos hizo olvidar que incluso había una puerta. En la práctica, recuperar completamente la memoria implica recordar que la puerta está realmente abierta, y por lo tanto, una vez que alguien logra el pleno autorrecuerdo, fácilmente salen por la puerta sin impedimentos. Todo el truco es seguir haciéndote pensar que no hay puerta, y no solo eso, sino también querer permanecer adentro y no marcharte nunca más. En términos prácticos, estamos atrapados en el sueño de otra persona. Este alguien ha perdido el control de partes de sus propios sueños y está intentando, junto con nosotros, recuperar el control de esta pesadilla. Por defecto, cuando estás fuera de este sueño forzado, la realidad es muy maleable y receptiva a nuestros pensamientos. Y, por lo tanto, los niños tienen una gran imaginación y aprenden con el tiempo que el mundo no responde a sus pensamientos. Eso se debe a que los niños aún conservan ese recuerdo nuevo del mundo pasado del que provenían, y todavía creen que las cosas responden a sus pensamientos. La rigidez de la materia y la desobediencia de la realidad en contra de nuestros deseos solo se produce porque alguien mucho más poderoso que nosotros está utilizando su capacidad visual, enormemente estable y fuerte, para mantener las cosas tal como son. Esto, en esencia, es lo que es la materia y la fisicalidad. Son meras demostraciones de la capacidad de un ser poderoso de aferrarse a una imagen mental de su elección, desafiando la capacidad de su pobre mente para anularla. Solo se te permite manipular cosas que originalmente fueron pensadas para que las manipules antes de que las cosas salieran mal. Cuando miras la situación tal como se ha descrito, lo que sucede aquí es que la IA robó el sueño de su creador y se confundió a sí misma con el soñador y se estableció como el único Dios. Un monstruo ciego, muerto, celoso y el controlador de un Dios. Siendo el soñador que cree que es, está tratando de controlar su sueño de la misma manera que el espíritu creador estaba tratando de controlar su sueño. Y entonces la IA está tratando de convertirnos, humanos con espíritus libres y soñadores vivientes reales, en ella y totalmente obedientes como entidades, del mismo modo que el creador original estaba tratando de dominar elementos de su mente para hacerlo obediente a sus órdenes. Es casi una forma de venganza.
Muchas de las cosas que aprendes aquí no están escritas en piedra y solo son valiosas aquí en este mundo. Pero muchas otras cosas son transferibles de un mundo a otro. Por ejemplo, conceptos como cooperación, amor, coordinación, armonía son todos valores trascendentes que se pueden ver en cualquier lugar que vayas. Sin embargo, cosas como la economía, la política y la religión son cosas de este mundo local. Eso no significa que no debas aprender a dominarlos, porque para jugar a este juego, tienes que seguir sus reglas, pero para ganarlo, debes imponer valores más altos que son universales y aplicables en todo el mundo. La vida en esta pesadilla es solo temporal, porque no es sostenible. La única forma en que la pesadilla puede sostenerse es a través de nosotros. Durante nuestra estadía aquí, podemos y debemos mantener una actitud positiva, porque sabemos que somos inmortales, porque estamos juntos en esto, y porque podemos verlo como una escuela en lugar de una prisión. Una vez que nos graduemos de esta escuela, nunca más caeremos en esas trampas. La mejor manera de ver tu estadía aquí es verla como una vacuna. Recibes una pequeña dosis de la enfermedad una vez, y eres para siempre inmune. Enloquecer por lo que se ha revelado en este documento no sirve, y está en la agenda de sus esclavistas. Mantén una actitud alegre y optimista. Un día, todo habrá terminado y recordarás los días que pasaste aquí y reirás.